Venezuela y continuamos con más de noticias Globovisión internacionales. A ver, su santidad León XIV sigue de visita apostólica en España. Durante este lunes, el pontífice recriminó los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica. El Papa expresó, y lo citamos, que esos casos constituyen una plaga y que la Iglesia debe responder con verdad, justicia y reparación. Una plaga. Así calificó el lunes el Papa León XIV a los abusos sexuales cometidos por miembros del clero durante un encuentro con los obispos españoles en el marco de su visita a ese país. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación. El pontífice se reunió a puertas cerradas con víctimas de abusos sexuales del clero en la Nunciatura Apostólica en la capital española. Pero varias asociaciones que llevan años denunciando la opacidad de la Iglesia en este tema lamentaron no haber sido invitadas y se congregaron ante la sede para expresar su malestar. Estamos decepcionados no por el Papa, yo creo que el Papa se ha comprometido a seguir la línea que abrió Francisco. Creo que es un hombre que ha hecho una encíclica que si se lee se demuestra claramente que tiene un corte aperturista, no rigorista, pero luego se tiene que ver todo acompañado de hechos. Mientras no haya hechos y solamente se quede en papel, el papel lo aguanta todo. León XIV también pronunció un discurso ante el Congreso de los Diputados, en el que pidió respuestas internacionales al trágico drama migratorio, tema central de su visita a España, y respetar la vida desde su concepción hasta su ocaso natural. Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deje en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás. La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional, es una meta de civilización. El Papa hizo este ruego en un momento en el que el gobierno izquierdista de Pedro Sánchez, con quien mantuvo un encuentro privado el lunes, quiere inscribir el derecho al aborto en la Constitución, tras haber aprobado una ley de eutanasia en 2021. Amigos, y nosotros para profundizar de esta visita del Papa León XIV a España, nosotros vamos a conversar de inmediato con Hernán Olano, quien es el doctor en Derecho Canónico, también es profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Muy buenas tardes, doctor. Lo escuchamos. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Noticias Globovisión Internacionales. Bien, escuchamos entonces al Papa, quien pues recriminó los abusos sexuales, digamos, cometidos por miembros de la Iglesia Católica. La pregunta sería, doctor, ¿cuáles son los principales desafíos, digamos, jurídicos que tienen hoy los obispos españoles, digamos, para aplicar esta normativa? Bueno, los desafíos no solo de los obispos españoles, sino de las diferentes conferencias episcopales mundiales, está en adelantar los trámites canónicos y los trámites penales. Penales canónicos, por un lado, pero penales, cuando me refiero a ellos, es propiamente lo que corresponde a la denuncia de los casos ante las autoridades competentes, bien sea la Fiscalía General del Estado, los jueces penales de instrucción o también fiscalías que competan a cada uno de los delitos. Es una circunstancia muy dolorosa, pero que también tiene unos efectos sobre quien ha estado abusando o ha realizado finalmente comprobados algunos actos en los menores o en personas incapaces de resistir, como lo quiso indicar el Papa Francisco cuando reformó el libro sexto del Código de Derecho Canónico. Ese es el principal reto, poner en evidencia a quienes pueden llegar a ser juzgados, bien sea que luego se les declare culpables o inocentes. Bien, y también, doctor, tomando en cuenta que el Papa León XIV pues, es el primer Papa, digamos, en la historia que habla ante las Cortes Generales en el hemiciclo, quisiéramos saber cómo se interpreta este gesto en esa relación que tienen en la Iglesia-Estado. Sí, este discurso del día de hoy es bien emotivo porque
Si bien en 1965 se produjo la primera intervención de un papa ante las Naciones Unidas, Pablo VI, hoy por primera vez en la historia un papa habla ante un congreso, ante las Cortes Generales de España, reunidos allí el Congreso de los Diputados y el Senado del Reino, trazando una verdadera hoja de ruta para España y para el mundo con un único eje, la centralidad de la persona humana. Yo, pues, como jurista, como canonista, me quedo con una frase que debería enmarcarse en cada parlamento, que es la siguiente del discurso del Papa. Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada. La alcanza cuando puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse. Habló también el Papa de la vida como la meta de la civilización, de la familia como la primera escuela de humanidad, de unas fronteras que pueden ser espacios de protección responsable de la dignidad humana, y fue rotundo sobre la paz, al decir que toda guerra constituye en última instancia una dolorosa derrota de la capacidad de negociar. Y con Francisco de Vitoria, que esta semana fue nombrado doctor honoris causa póstumamente por la Universidad de Salamanca, la Escuela de Salamanca también estuvo presente, al igual que otros santos que son doctores de la Iglesia, en el discurso del Papa, recordando algo que sigue interpelando a este grupo de padres de la Iglesia: la dignidad de la persona que precede a toda utilidad y que no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables, haciendo énfasis lógicamente, y las cámaras también hacían la toma correspondiente a los jefes de los partidos políticos del Congreso de los Diputados, e incluso a un expresidente del gobierno, el señor Rajoy, que estaba en las barras, en las partes altas del Congreso de los Diputados. La pregunta para mí en torno a este discurso, que todavía faltan los discursos de Barcelona y de las Islas Canarias, es si se atreverán España y las naciones de nuestro mundo global a seguir esa hoja de ruta que trazó el Papa en esta histórica sesión. Hombre, doctor, ya que toca Barcelona dentro de la visita del Papa, también pues se espera la visita del Papa a la cárcel Brians I en Barcelona. Quisiéramos también entonces saber qué dice el derecho canónico sobre la labor de la Iglesia en las cárceles. Bueno, es una labor de pastoral en la cual está comprometida lo que se denomina la pastoral carcelaria o penitenciaria, precisamente para buscar al otro y tratar con esa persona de que haya una reconciliación con la sociedad. El Papa Francisco no lo hizo el Papa León en esta Semana Santa, pero durante sus 13 años de pontificado lavaba los pies de reclusos y reclusas que estaban en las cárceles italianas. Yo creo que también esa proximidad es lo que corresponde a lo que Francisco hablaba de la proximidad, es decir, estar cerca a la persona, pero también ver al prójimo con esos ojos de dignidad que querrá seguramente mencionar el Papa León cuando llegue a Barcelona. El derecho de los internos a recibir asistencia espiritual, doctor. Sí, existe, y al igual dentro de los concordatos con las diferentes naciones y los convenios de derecho público interno con confesiones distintas a la católica, permiten esa asistencia espiritual, esa búsqueda de la reconversión para algunos o ese afianzarse en la fe para otros que de pronto, pues por esas condenas, han cometido errores, pero que quieren encontrar en el fondo de su corazón la bondad. Hombre, doctor, también quisiéramos saber cómo ha evolucionado la naturaleza jurídica de estos viajes apostólicos en comparación con las históricas visitas, por ejemplo, de Juan Pablo II o de Benedicto XVI a España. Sí, esta visita realmente marcó un hito. ¿Por qué razón? Un artista como Daddy Yankee, que se presentaba precisamente este fin de semana en España, no alcanzó a superar esos límites que el Papa nos impuso para próximas visitas. 500.000 personas en la vigilia, 1.200.000 personas en la misa del día de ayer,
llenar el Estadio Santiago Bernabéu también para escuchar muchos conceptos y estar al tanto de lo que dicen artistas. Me pareció también formidable el discurso de Antonio Banderas, pues es muy distinto a lo que es una visita netamente protocolaria como las que habían realizado los papas desde Juan Pablo II a España. Esta visita realmente refuerza la búsqueda de las raíces cristianas de España, como lo dijo el Papa desde el discurso en el Palacio Real cuando fue recibido por sus majestades y por la princesa de Asturias y la infanta de España. Bien, doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Nosotros pues recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Hernán Olano. Él es el doctor en Derecho Canónico, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Nosotros hacemos una pausa, amigos. Ustedes nos aparten minutos, continuaremos con más de Noticias Globovisión Internacionales. Ya venimos.